En el próximo capítulo de Mi Verdad Oculta, la Hacienda vuelve a estremecerse bajo el peso de verdades que ya no pueden seguir escondidas. Cada pasillo guarda un secreto, cada mirada anticipa un conflicto, y las advertencias comienzan a tomar un tono cada vez más peligroso. Nada es casual y todos parecen caminar sobre un terreno que amenaza con derrumbarse. Uno de los momentos más impactantes llega cuando Belinda, con el alma hecha pedazos pero decidida a no seguir viviendo en silencio, le confiesa a Rolando que es adoptada. No es solo una revelación, es una herida abierta que por fin se atreve a sangrar. Con la voz temblorosa, Belinda deja escapar una frase que lo cambia todo. Hay cosas que duelen más cuando se callan que cuando se dicen. Rolando queda paralizado, comprendiendo que esa verdad ha marcado cada paso de ella, incluso sin que él lo supiera. La vulnerabilidad de Belinda expone un pasado lleno de preguntas sin respuesta y un presente cargado de miedo a ser rechazada. La tensión escala cuando Loisa se enfrenta directamente a Clementina en una escena llena de autoridad y firmeza. Sin elevar la voz, deja claro que mientras ella siga con vida, su familia es intocable. Aquí nadie mueve una ficha sin mi permiso, sentencia con una calma que resulta más amenazante que cualquier grito. Clementina, sorprendida y sin palabras, entiende que ha subestimado a una mujer capaz de todo con tal de proteger a los suyos. Ese cruce de miradas deja claro que una guerra silenciosa acaba de comenzar. En paralelo, el drama se vuelve más íntimo pero igual de cruel para Jimena. Micaela la enfrenta sin rodeos y le recuerda cuál es su lugar dentro de la hacienda, marcando una línea que no puede cruzar. Mateo está prohibido. La advertencia es seca, contundente, y no admite discusión. Jimena intenta sostener la mirada, pero termina bajando los ojos, atrapada entre un sentimiento que crece y una realidad que la aplasta. Su silencio lo dice todo. Sabe que amar a quien no debe puede costarle mucho más que el corazón. Así, entre confesiones que desgarran, advertencias que paralizan y deseos que deben esconderse, Mi Verdad Oculta avanza hacia un punto de quiebre. Las verdades empiezan a asomar y cuando lo hagan por completo, nadie saldrá ileso. La pregunta es inevitable: ¿quién logrará sobrevivir cuando todo lo oculto finalmente vea la luz? El silencio de Jimena se vuelve más elocuente que cualquier palabra. En su mirada se refleja la confusión que la consume, el conflicto interno que no le da tregua desde todo lo ocurrido con Mateo. Cada paso que da dentro de la hacienda pesa más que el anterior, porque sabe que sus sentimientos la están llevando por un camino peligroso, uno donde el corazón y la razón chocan sin piedad. Mientras tanto, la historia toma un giro profundamente emotivo con Aitana. En una conversación cargada de dolor junto a su madre, confiesa que no puede dejar de pensar en su hija, en dónde estará, si está a salvo o si alguna vez volverá a verla. La incertidumbre la asfixia y, entre lágrimas, deja escapar una sospecha que la atormenta desde hace tiempo. Tengo miedo, porque Zacarías podría ser el padre de mi hija. Esa posibilidad abre una herida nueva, una cadena de dudas que Aitana aún no sabe cómo enfrentar ni a quién creerle. El pasado vuelve a reclamar su lugar, amenazando con destruir lo poco que aún se mantiene en pie. La tensión se intensifica cuando, dentro de un automóvil, surge una pregunta que siembra inquietud. Alguien se cuestiona qué hace la policía rondando la hacienda y por qué está ahí en ese momento preciso. La sospecha queda flotando en el aire, dejando claro que esa presencia no es casual y que podría estar relacionada con un secreto mucho más grande de lo que imaginan. Nada ocurre por error y alguien parece estar moviendo las piezas desde las sombras. El punto más alto del drama llega cuando Lucian enfrenta a los encargados del lugar y exige explicaciones. Su tono es firme, su mirada acusadora. Quiere saber por qué están usando la licencia de su primo y quién autorizó algo así. Las respuestas no llegan y el silencio se vuelve insoportable. Detrás de él, Eloisa irrumpe desesperada, con el rostro desencajado, lanzando una pregunta que hiela la sangre. ¿Dónde está mi hijo? El pánico se apodera del ambiente. Elinda observa la escena completamente impactada, mientras Zacarías intenta procesar lo que acaba de salir a la luz. Gael también es testigo de ese momento decisivo, consciente de que lo que se está revelando puede cambiarlo todo. Las miradas cruzadas, los gestos nerviosos y las palabras a medias confirman que algo muy grave ha estado oculto durante demasiado tiempo. Las piezas comienzan a encajar lentamente. Las dudas ya no pueden ignorarse y las sospechas toman forma.
Las verdades ocultas empiezan a salir a la luz, amenazando con arrastrar a todos en su caída. El pasado regresa con fuerza y nadie está preparado para pagar el precio de la verdad. ¿Qué crees que ocurrirá ahora cuando ya no hay vuelta atrás? Zacarías se encuentra acorralado por la familia Lizárraga, quienes no dejan de presionarlo con una pregunta incómoda: ¿dónde está Luciano y por qué él posee la licencia a su nombre? Las miradas de sospecha se multiplican y el ambiente se vuelve cada vez más tenso, como si alguien estuviera a punto de cometer un error irreversible. Mientras tanto, Aitana ha desaparecido del entorno familiar. Se esconde, huye del juicio y del dolor, refugiándose en la única casa donde se siente a salvo, la de su madre. Allí, lejos de todos, el pasado regresa con fuerza. Su madre conoce cada herida, cada silencio y cada decisión que marcó su vida, al igual que Zacarías, el hombre que fue su gran amor cuando ambos eran jóvenes. Su relación fue intensa, sincera, llena de sueños compartidos. Muchos creían que estaban destinados a formar una familia. Pero ese sueño se rompió de la forma más cruel. Aitana, mientras era novia de Zacarías, fue víctima de un abuso por parte de miembros de los Lizárraga. Mateo, y también Luciano. Ese episodio marcó su vida para siempre. El embarazo llegó envuelto en miedo, confusión y vergüenza. Aitana nunca supo quién era realmente el padre de la bebé que esperaba, y esa duda se convirtió en una carga insoportable. Sin recursos y sin apoyo, su madre no pudo ayudarla en aquel momento. La pobreza y la desesperación la empujaron a tomar la decisión más dolorosa: dejar a su hija en adopción. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. El tiempo pasó y las consecuencias fueron devastadoras. Esa herida nunca cerró. Ahora, Eloisa comienza a inquietarse por la ausencia de su sobrino. Sus preguntas no son inocentes. Algo no encaja y ella lo sabe. En medio de esa tensión, Aitana pronuncia una frase que lo cambia todo. Frente a su madre, con la voz quebrada, confiesa una verdad que ha guardado durante años: Zacarías es el padre de mi hija. Pero no hay pistas, no hay rastros. La niña está perdida. Todas las señales apuntan a una verdad impensable. Esa hija es Belinda. El destino, cruel e irónico, hizo que Belinda fuera adoptada por Luciano. Y la pregunta estalla como una bomba: ¿cómo un hombre soltero pudo adoptar a una niña? ¿Hubo alguien más involucrado? ¿Qué se ocultó realmente en ese proceso? La revelación es demoledora. Zacarías y Aitana son los verdaderos padres de Belinda. Una verdad que amenaza con derrumbar familias, exponer crímenes y desatar venganzas largamente contenidas. Lo que parecía una historia cerrada apenas comienza a abrirse, y nadie está preparado para enfrentar las consecuencias. La historia entra en su fase más decisiva, esa donde ya no hay lugar para esconderse y los secretos que Aitana cargó durante años comienzan a salir a la luz uno por uno. La verdad es más cruda de lo que muchos imaginaban: Aitana no es quien todos creen. Su verdadero nombre es Adriana y tuvo que cambiar de identidad para sobrevivir, para huir de un pasado marcado por el abuso, la culpa y el miedo. Pero ahora todo cambia. Aitana encuentra pruebas irrefutables de que su hija está viva. No es una intuición, no es una esperanza vacía. Son documentos, rastros, nombres que empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas maldito. Tras una búsqueda desesperada por orfanatos de toda la Ciudad de México, finalmente descubre qué ocurrió realmente con la pequeña Cristal, la hija que creyó perdida para siempre. Cristal fue adoptada inicialmente por dos comerciantes del mercado. Personas humildes, con buenas intenciones, pero sin recursos. La niña enfermó siendo muy pequeña y ellos no pudieron costear sus medicamentos. Entre la desesperación y el dolor, tomaron la decisión más dura de sus vidas: entregarla nuevamente en adopción. Esta vez, a un hombre soltero, poderoso, con dinero suficiente para darle todo lo que ellos no podían. Cuando Aitana escucha esta historia, el mundo se le viene abajo. Pero también se enciende una nueva esperanza. Con la ayuda de su detective privado, comienza a mover contactos, a presionar puertas, a seguir pistas que la conducen a una verdad aún más impactante. Su hija creció en una familia adinerada, rodeada de lujos, bajo el cuidado de una abuela influyente y respetada en el municipio. Actualmente vive junto a un hombre que administra una gran empresa familiar. Aitana jamás imagina lo que está a punto de descubrir. Jamás sospecha que todas las señales conducen a un solo apellido.
Lizárraga. Luciano estuvo al frente de esa empresa durante años, pero ella se niega a unir las piezas, hasta que las pruebas se vuelven imposibles de ignorar. La verdad estalla como una bomba. Cristal es Belinda Lizárraga. La niña que vive en la hacienda, la heredera, la joven protegida, es su hija. Belinda lleva ese apellido por su padre adoptivo, el hombre que le dio una vida cómoda, educación, estabilidad. Pero la sangre llama. Aitana ya no duda. Tiene documentos, tiene fechas, tiene nombres. Tiene la certeza que buscó durante toda su vida. Junto a su madre, se prepara para enfrentar a los Lizárraga. No irá a suplicar, irá con una orden judicial en la mano. La verdad deberá confirmarse con una prueba de ADN, y cuando eso ocurra, nada volverá a ser igual. Familias se romperán, mentiras caerán y los culpables quedarán expuestos. Mi hija está viva, y vengo por ella. Es la frase que marca el inicio de una guerra inevitable. En Mi verdad oculta, el pasado regresa con fuerza y la verdad, una vez revelada, ya no puede detenerse. ¿Están listos para lo que viene?